Estás en vivo, dice. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de Unbound. Bienvenidos a este en vivo donde hablaremos un poco acerca de salud mental y cómo eh, eh, cada uno de los aspectos que esta salud, valga la redundancia, eh, tiene en nuestras vidas, la importancia y cada uno de los aspectos que puede llegar a intervenir. Em, Vamos a presentar a los ponentes del día de hoy. Tenemos a Steven, psicólogo en formación. Tenemos a Catherine, nuestra coordinadora, y tenemos como invitada especial a Laura Zuluaga, quien es psicóloga egresada eh, de la Universidad Javeriana. Eh, Ella nos va a acompañar esta tarde, nos va a profundizar acerca de cada uno de los temas. Entonces vamos a dar inicio conceptualizando un poquito lo que es la salud mental, que es un estado psicológico y emocional general de una persona. Y la buena salud mental es un estado de bienestar en que la persona es capaz de enfrentarse a las situaciones diarias, cotidianas, las asume de forma responsable, resuelve los retos y tiene buenas relaciones con los demás. Entonces, como vemos, es un aspecto que a veces descuidamos un poco y de eso queremos hablar esta tarde, de cómo podemos cuidar nuestra salud mental. Entonces, le voy a dar paso a mi compañero Steven para que entonces él continúe y luego de él entonces tendremos a nuestra psicóloga Laura Zuloga, a quien le damos una cordial bienvenida. Ok, gracias, compañera Lorena. Bueno, como decía Lorena, vamos a hablar un poco acerca de salud mental. Creo que es un tema que actualmente ha adquirido gran predominancia. Tal parece que en definitiva haber encontrado pues un lugar que le corresponde dentro del contexto social. Antes de entrar en materia, queremos explicar cuáles son los objetivos de este Facebook Live y queremos explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Bueno, primero el tema es la salud mental y su impacto en la familia. El objetivo de este Facebook Live es que poder visibilizar el tema de la salud mental y generar conciencia, ¿sí?, en las personas con respecto a la importancia y el cuidado que debemos tener frente a este tema. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener un conversatorio con nuestra psicóloga invitada. Como moderadores o ponentes vamos a eh, hacerles unas preguntas. Ella nos va a dar respuesta a esas preguntas y después vamos a tener un espacio abierto donde la comunidad va a poder hacer las preguntas que tenga frente al tema. ¿Listo? Entonces, como primera instancia, el equipo ponente va a hacer pues las preguntas, la psicóloga las responde y luego entonces ya la comunidad puede hacer sus preguntas y ella, con el mayor de los gustos, va a dar respuesta a sus interrogantes o dudas. ¿Listo?
Entonces, bueno, vamos entonces a, a pasar pues a nuestra psicóloga invitada. Queremos pues que conozcan un poco más de ella, ¿sí? Eh, Laura, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es muy grato poder contar contigo en esta oportunidad. Y bueno, cuéntanos un poco más acerca de ti para que la comunidad pueda conocerte. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad de Unbound, que el día de hoy nos está acompañando en este espacio tan importante que están preparando pues todo el equipo de trabajo. Bueno, agradecerles de antemano la invitación. La verdad es muy bonito poder volver aquí a este lugar, el cual fue, digamos que mi casa y mi espacio de trabajo y aprendizaje profundo durante un año entero. Entonces es muy bonito volver. Bueno, actualmente ya me gradué como psicóloga clínica con enfoque psicoanalítico. Durante el año que estuve en la Fundación Unbound, logré hacer acompañamiento con grupos de madres líderes, con jóvenes adolescentes, y muy agradecida pues con lo que pude haber abordado dentro de la fundación, todo lo que pude haber aprendido, también lo que digamos me permitieron aprender también dentro de lo que podía aprender de sus vidas. La verdad es muy especial también volver a encontrarme con mis colegas que también digamos que marcaron ese hito del paso por la fundación. Entonces muy agradecida de estar aquí de nuevo para poder seguir aportando y que podamos seguir tratando estos temas tan importantes y aprendiendo juntos. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar en materia, ¿sí? Vamos a pedirle a Lorena que nos hable un poco acerca del concepto de salud mental, ¿sí? Sabemos de pronto qué es la salud mental, de pronto hemos escuchado hablar de salud mental, ¿sí? Pero de pronto conocer un término desde la academia, ¿sí? Es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces vamos a invitar a Lorena para que nos defina un poco acerca de este concepto de salud mental. Dale, Lorena. Bueno, al iniciar había hecho como una introducción frente al tema, pero digamos que para llevarlos un poco más a lo que realmente significa salud mental, es nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, en que sentimos, en que actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. También ayuda a determinar mucho cómo nos manejamos en situaciones de estrés, eh, también cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. La salud mental es supremamente importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Entonces, por eso en esta tarde queremos abordarlo. Bueno, ya lo hemos venido abordando en información en las redes sociales, pero queremos ahondar un poco más en este tema porque nos parece de suma importancia que la comunidad de Unbound y todos aquellos que hagan parte también de los apadrinados, las familias, los grupos, los abuelos, que también puedan tener información al respecto. ¿Por qué? Porque a través de esto podemos también tomar decisiones frente a lo que queremos hacer para cuidar nuestra salud mental. Entonces, es realmente importante que podamos reconocer alineado en cada uno de los asuntos que manejamos en nuestra vida. Entonces, esa es la invitación a que podamos escuchar atentamente y que podamos también hacer nuestras preguntas frente a lo cotidiano, que a veces no creemos que tenga que ver con salud mental, pero que realmente sí. Entonces, muchas gracias y te dejo el espacio entonces a mi compañero Steve. Compañero, tienes el micrófono apagado. Ah, ok, vale, Listo, muchas gracias. gracias. Bueno, esto suele pasar. Listo, entonces creo que ya todos estamos un poco ansiosos por conocer las respuestas que nuestra invitada nos va a dar frente a las preguntas que hemos planteado para este Facebook Live, ¿sí? Bueno, esperamos que estas respuestas puedan de cierta manera ampliar su perspectiva y pueda generarles
conceptualizaciones distintas a las que posiblemente ya tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, nuestra primera pregunta para nuestra invitada, ¿sí?, el día de hoy es la siguiente. ¿Por qué es tan importante hablar de salud mental? Bueno, Steven y comunidad de la Fundación, yo creo que esta respuesta a la importancia de la salud mental la hemos podido vivenciar a manera personal y colectiva durante estos 2 últimos años, donde hemos vivido situaciones límites, las cuales nos han llevado justamente a reconocer esa vulnerabilidad y fragilidad en la cual vivimos cuando, digamos, experimentamos cambios repentinos que afectan justamente muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y cómo esto, digamos que repercutió fuertemente en nuestra salud mental, como decía, a nivel personal y colectivo. Entonces creo que es muy importante dar de cuenta de cómo este tipo de situaciones límites, estas situaciones problemáticas, justamente nos conllevan a esta gran enseñanza y esta apertura a la visibilización de la importancia de nosotros poder entrar en esta cultura de cuidado ante nuestra salud en general, tanto obviamente como mental como física. Entonces, digamos que también rescatando un poco lo que nos planteaba Lorena de la definición de qué es la salud mental, justamente ahí también reside su importancia, ¿sí? Nosotros poder reconocer y entender desde justamente estas vivencias que les estaba rescatando de estos 2 últimos años, que la salud mental tiene un efecto directo tanto como en nuestra salud emocional, nuestra salud física, biológica, en nuestras relaciones sociales entre nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro trabajo, inclusive las relaciones con nosotros mismos, ¿no? También cómo nosotros nos sentimos con nuestro desempeño frente a los roles que debemos asumir dentro de nuestra vida, nuestra existencia. Entonces vemos cómo la salud mental influencia todo eso, pero también cómo, del mismo modo, todos estos espacios también son puntos de partida que se encuentran también influenciando la salud mental. Entonces debemos de pensarnos que la salud mental es el punto de partida, pero que se va a valer de muchos factores y muchas causas que están en interacción continua entre sí. Y es por eso que es a veces tan compleja de, digamos, controlar, porque realmente no es que lo podamos controlar, porque justamente vamos a tener situaciones que están a nuestro alcance, digamos, eh, cuidar, prevenir, conocer, como lo que estamos haciendo el día de hoy, la importancia de poder cada vez más conocer, informarnos sobre este tema para tomar medidas a largo plazo de prevención de nuestra salud mental y también la de nuestros seres queridos, pero también hay situaciones externas que siempre van a estar y siempre también, digamos que en cierta medida, pueden llegar a desestabilizar, digamos, ese estado, ese nivel de salud mental en el que estamos. Y es por eso tan importante nosotros poder, como decíamos, identificar la importancia de forjar herramientas para cuidar nuestra salud mental y cuando suceden estas situaciones frente a las cuales no tenemos control y nos desestabilizan un poco, podamos, digamos, sortear mejor esas situaciones, ¿no? Bien sea que se refiera a algo que convenga a que se experimenta a nivel social como lo hemos vivido o algo que es particular en nuestras vidas como noticias que se pueden presentar, cambios abruptos. Entonces es por eso la importancia para nosotros poder seguir informándonos, conociendo y de ese mismo modo, digamos que incentivar a esta cultura del cuidado, de nuestro cuidado de la salud mental y la de nuestros seres queridos. Ok, Lorena. Bueno, entonces, a ver, nosotros de pronto hemos generado un concepto de salud mental y siempre se asocia a la enfermedad, ¿sí? Entonces queremos saber si el concepto de salud mental se relaciona específicamente a la enfermedad o tiene otro tipo de perspectiva. ¿Cómo podemos verlo? ¿Se ve desde la enfermedad como tal o de qué otra manera se puede ver? Bueno, yo creo que aquí viene un tema donde se genera un poco controversia
y es el tema de que es justamente lo normal y lo anormal, ¿no? Y la enfermedad justamente como se concibe entonces cuando hablamos de salud, ¿no? Que es como directamente el pensamiento que vamos a tener es, pues si estamos hablando de salud, entonces vamos a tener que hablar entonces del polo opuesto, que es en este caso justamente la enfermedad. En esta situación, yo creo que el tema de la salud mental hay que comprenderlo como un estado, el cual es un estado ideal, el cual obviamente todos quisiéramos, digamos, comprender en nuestras vidas, que se realizara dentro de nuestras vidas de esa forma ideal. Pero yo creo que el tema de la salud mental es hoy en día, como decía, es un tema de salud general que nos conviene a todos entender más que desde la falta de salud mental como, digamos, un compromiso al cuidado de nuestra salud, ¿sí? Eh, o sea, en el sentido de más allá digamos, empezar de pronto al momento de escuchar todo este tema, estos, digamos, cimientos importantes para promover la salud mental, tal vez no sentir que entonces estamos enfrente a una falta, ¿sí? Como que esto pasa mucho cuando hablamos justamente de salud en general, y es que entramos en una confrontación de si eso es salud mental, entonces lo que yo veo en mi realidad está un poco alejado de eso. Entonces, digamos que ahí entramos en la conceptualización de entonces enfermedad y falta de. Entonces, en este caso yo creo que más que de falta o enfermedad es niveles de salud mental o en qué medida también esto se puede ver afectado, pero enfocándolo a un tema situacional, ¿sí? Por ejemplo, digamos que algo que nos queda por fuera resaltar es el tema de que la salud y el bienestar mental se va a ver influenciado por distintos aspectos, ¿no? Entonces, de ahí podemos partir también para digamos, si es el caso, hacer un diagnóstico o poder como establecer en qué nivel o no tenemos un estado de salud, digamos, óptimo o que aún falta por desarrollar. Retomando, la salud mental se puede ver influenciada negativamente, por ejemplo, por, digamos, temas biológicos, biofisiológicos o neuroquímicos, por ejemplo. Entonces, ahí podemos hablar de un nivel de salud mental que se verá afectado pues por digamos, un factor biológico que se va a tener que tratar de cierta forma. Mientras tanto, puede esto derivarse, por ejemplo, tal vez no, este problema de salud mental, digámoslo así, no o esta dificultad no por un tema biológico, sino por un tema de una experiencia traumática. Entonces, más allá de la enfermedad o no, es pensar en la situación particular, cómo la podemos abordar y cuáles son, digamos, cuál es el nivel en cual nos encontramos y el cual debemos de partir para tratar esta situación, ¿sí? Esto lo digo porque normalmente vuelvo y retomo cuando hablamos de salud mental a veces o salud en general, por ejemplo, nos vemos muy confrontados por lo que decía de si este es el ideal y estos son los pilares, pero esto no lo estoy viendo al alcance de mi vida o de mi realidad, entonces estoy enfermo. Entonces ahí es donde empezamos como en lo que le decía de la controversia de, bueno, entre la enfermedad y la salud. Yo creo que es más bien plantearnos niveles de salud, tal vez mental, pero también desde dónde se puede estar viendo afectado y desde dónde también nosotros podemos tomar como cierta acción sobre eso, ¿sí? No sé si de pronto responde a la pregunta o si se podría ver mayor complemento sobre ella. No, Laura, claro que sí, gracias. Ya nos queda un poquito más claro el concepto. Bueno, nosotros sabemos que el tema de la salud mental es bastante amplio, ¿sí? Abarca muchos aspectos, pero queremos abordarlo desde la familia, ¿sí? Creo que todas las familias que vienen, todas las preguntas que vienen ahora están relacionadas con la familia. Y queremos saber cuáles son cómo se pueden ver reflejados los problemas de salud mental desde los contextos familiares. Listo. Bueno, yo creo que
para abordarlo como desde como tal la salud mental y ya luego verlo desde el contexto familiar. Como tal, digamos, estas dificultades que se pueden estar presentando en el desarrollo de un buen nivel de salud mental justamente, se puede ver, digamos, desde diferentes aspectos. El primero, pues digamos, desde el comportamiento, que es como lo más evidente ante la vista, pues, por así llamarlo, lo más fácil como de ver, que es el comportamiento, por otra parte las emociones y obviamente también mediado por el pensamiento, ¿no? Ahora bien, digamos que un ejemplo práctico ya dentro de lo que es el contexto familiar, aquí hay un factor muy importante cuando hablamos del contexto familiar, porque el contexto familiar es justamente como ese primer núcleo en el cual, el primer núcleo social al cual nosotros pertenecemos y no solamente pertenecemos, sino nos desarrollamos. ¿Qué pasa? Entonces, en ese orden de ideas, es casi como si la familia fuera ese lugar donde, digamos que mejor nos conocen o más fácil se pueden ver como se pueden evidenciar esos cambios, ¿sí? Porque es donde pues desarrollamos casi que parte de la mayor parte del tiempo de nuestra vida, digamos, por ejemplo, en la infancia, en la juventud. Entonces es donde, digamos, más fácil podemos reconocer esos cambios con nuestros familiares, ¿no? En el hogar, yo creo que las cosas más comunes que podemos encontrar es pues justamente como los cambios inusuales o extraños en el comportamiento de las personas. Entonces tenemos el familiar que es una persona activa, que sale a laborar, que rinde al 100%, pero de la nada empezamos a notar que esta persona se empieza a ensimismar un poco, vemos que y notamos que ya ha dejado de hablar un poco con la familia, notamos que a veces se puede tornar un poco tolerante, ¿sí? Un poco irritable, puede tener altibajos emocionales frecuentes en un mismo día. Bueno, esto también se puede ver, digamos, a veces puede verse como, digamos, si eso pasa en un día, listo, uno dice, bueno, es un problema del momento, algo le puede estar pasando, pero ya cuando esto se prolonga es donde digamos que deben de verse esto como estos llamados de atención, ¿no? Entonces, bueno, en el comportamiento, más o menos eso, también, por ejemplo, los hábitos. Empezamos a notar que nosotros u otro familiar empieza a tener hábitos de sueño que no le están favoreciendo, empezamos a notar ese cansancio extremo, empezamos a notar que el hábito alimenticio también empieza a cambiar, bien sea desde dejar de comer o hasta comer de más. Y también, aparte de estos, digamos, comportamientos, empezamos a notar también disposiciones, digamos, de actitud en los discursos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en algún momento nos ha pasado que sencillamente ese día simplemente no quisimos salir de la casa, no queremos ir a trabajar, y bueno, y nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa? Si, digamos, el familiar lo nota, bueno, ¿qué te está pasando? La verdad es que me siento muy mal, me siento frustrado, no quiero ir a trabajar, no quiero salir de mi cuarto. Y indagando en esto, digamos yo siendo el familiar, y bueno, ¿y por qué te sientes así? Entonces, no, porque me siento un poco valorado. Ahí ya vemos cómo se puede ir acompañado también de ciertos pensamientos que ya se van elaborando en la persona. Entonces, digamos que esos son algunos cambios o formas de las cuales se puede ver reflejado justamente como tal vez esos puntos de urgencia en la salud mental, como más allá de que sea un problema ya desarrollado de salud mental, como esos llamados de atención. Aquí lo más importante es nosotros poder, digamos que justamente como estar en una atención plena con pues, nuestro entorno familiar, también así como nosotros mismos, y lograr identificar eso a tiempo para poder, digamos, hacer un acompañamiento a la persona, ¿sí? Porque a veces pasa, digamos, que, no sé, uno no come bien un día porque de pronto uno tenía afán o algo, y de repente llega la madre de uno y le dice, venga, pero si usted no está comiendo bien, ¿qué está pasando? Entonces, tampoco es de pronto ya recaer como de pronto en la alerta inmediata y la preocupación, sino también acompañar, ¿no? Como empezar a indagar qué está pasando, obviamente desde una escucha pues, respetuosa y de verdad interesándonos por comprender qué está pasando en esa persona. Pero digamos que esos son algunos ejemplos de esos llamados de atención, los cuales debemos de tener en cuenta para, en ese caso, ayudar eh, o disponer pues de ayuda, de apoyo, o también en nosotros mismos, ¿sí? También lograr entender que eso es algo de lo cual nosotros también tenemos que estar pendientes dentro de nuestra responsabilidad con nosotros mismos.
Laura, muchas gracias. Bueno, listo, voy a dejarlos con mi compañera Angie, ya hay otras preguntas, ¿vale? Hola Laura. Bueno, lo que nos comentas es muy cierto, ¿sí? Tenemos en cuenta entonces que los padres juegan un papel muy importante en el hogar y debido a esto son estos quienes orientan, educan y muchas veces el modelo de los hijos. Por ende, el entorno familiar es donde se adquieren esos valores, esos comportamientos, esas maneras de pensar y de aprender. Cuando en la familia no hay una buena comunicación o esta es escasa, puede afectar entonces a esos diferentes miembros de la familia de diversas maneras. Entonces, teniendo en cuenta esto, Laura, ¿cómo podría afectar la falta de comunicación familiar en la salud mental de los hijos? Bueno, yo creo que em, frente a esta pregunta surge algo también muy importante y es el tema de los factores de riesgo y los factores de protección, ¿sí? La falta de, que eso lo voy a explicar ahorita un poco más adelante, pero la falta de comunicación es casi como un factor de riesgo, o sea que digamos que no estaba favoreciendo tal vez como a ese acompañamiento justamente el desarrollo, en este caso de nuestros hijos, en el desarrollo obviamente pues de su vida, pues claro está, pero también de lo que puede estar pasando con él, digamos, con el hijo en esos momentos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros no establecemos tal vez, digamos, espacios de comunicación seguros y está esta falta de comunicación, eh, lo que esto significa también a su vez es que nosotros estamos en una desconexión con el otro y más allá de eso, la desconexión con el otro nos lleva al desconocimiento de su realidad interna, ¿sí? O sea, su mundo interno. Entonces, por eso es tan importante nosotros poder justamente como hacer el trabajo de fortalecer nuestra comunicación en familia, no solamente con nuestros hijos, sino pues también con nuestras parejas y del mismo modo pues con nuestros hijos, para nosotros poder, digamos que conectar con su mundo, con su realidad y de ese mismo modo al nosotros conectar estamos comprendiendo obviamente desde actitudes como la escucha, establecer diálogos donde de pronto no interpongamos nuestros juicios, sino tratar de escuchar, ¿sí? Y comprender, porque cuando nosotros logramos comprender y escuchar, conectamos con ese mundo, con esa realidad que le está pasando, con esas necesidades que de pronto está teniendo nuestro hijo, que de pronto desconocimos o desatendimos, porque obviamente también somos seres, digamos, individuales fuera de nuestras familias que tenemos un montón de demandas diarias, pero entonces por eso tenemos que hacer la tarea de tratar de conectar con eso, porque esa es la única forma en la cual nosotros podemos construir alternativas dentro de la familia para poder apoyarnos, ¿sí? Para poder fortalecer esas redes de apoyo. A Ujú. veces pasa que tampoco es la falta de comunicación, sino también una, digamos, un exceso de comunicación. Y en esto me refiero a cuando a veces como padres eh, estamos notando, esto pasa más que todo en la adolescencia, y es, en la adolescencia vienen un montón de cambios abruptos donde el adolescente está buscando, digamos, como construir su identidad, tiene muchas preguntas, también está cuestionando muchos sentidos, verdades que cuando la niñez, digamos, eran como verdades absolutas, pero ahora son como cosas que empiezan a cuestionar, entonces a veces se toman como rebeldía, ¿no? Entonces, dentro de esto, como que a veces en estas situaciones lo que pasa con los padres es entablar más como una situación de comunicar continuamente al adolescente como, bueno, mira, yo sé que te está pasando esto, empiezan a cuestionar, tal vez obviamente desde la preocupación, el cuidado, a dar discursos, digamos que a modo de formación a su hijo, pero en medio de eso se nos olvida también preguntar qué puede estar pasando, ¿no? Porque aparte digamos, toda esa tarea que hay del adolescente de, bueno, construir su identidad, asumir roles, etcétera, también pueden estar pasando cosas distintas, ¿no? Que también debemos, digamos, entablar como esa comprensión para de ese mismo modo como poder acompañarlo y más allá de dar una respuesta, que él se pueda sentir apoyado, porque muchas veces también, digamos que se vuelve también como un problema el hecho de, a mí me da miedo hablar con mi hijo o que de pronto establezcamos ya este canal de comunicación así, porque
me puede llegar a hacer preguntas que yo no voy a poder responder o no sé cómo ayudarle. Y eso no está mal, porque pues obviamente no siempre vamos a tener las respuestas, pero el solo hecho de escuchar y justamente establecer esa comunicación segura, eh, digamos que ya puede ser en sí, digamos, algo que le hace sentir al otro un apoyo, ¿sí? Un factor justamente como de protección, de decir, bueno, al menos en mi hogar alguien me escucha y aunque no tengamos una respuesta inmediata, pues al menos siento que me están valiendo, digamos, mis emociones y me estoy sintiendo, digamos que apoyado dentro de lo que puedo estar sintiendo. Entonces, por eso es tan importante nosotros hacer el esfuerzo de poco a poco, con paciencia y obviamente pues desde el amor incondicional, poder intentar como acercarnos a estos espacios, porque obviamente cabe resaltar que pues en medio de todo esto uno también se puede estar preocupando por su hijo y también puede a veces ser muy difícil entablar como este tipo de espacios de diálogo, pero la invitación es como poder propiciar a que se establezcan como esos canales de comunicación. Vale, gracias Laura. Bueno, entonces lo que tú nos mencionas también es importante, es esas relaciones, cómo las estamos estableciendo con el otro, ¿sí? Y más que eso también es como el respeto, si le estoy dando ese respeto al otro, si lo estoy escuchando de manera respetuosa, si lo estoy escuchando para comprender o simplemente para responder. Entonces, Laura, bueno, teniendo en cuenta esto que estamos mencionando, ¿cómo podría favorecer una buena convivencia familiar en la salud mental de los niños, jóvenes y adolescentes? ¿Cómo se podría ver reflejado esto? Bueno, aquí ahora sí rescato lo que está hablando ahorita de los factores de riesgo y los factores de protección, ¿no? Eh, Ujú. Como un factor de riesgo hablamos, por ejemplo, del tema de la falta de comunicación, pero como a su vez eso, digamos que lo podemos transformar poco a poco en un factor de protección en cuanto nosotros identifiquemos que podemos mejorar como esa habilidad o ese espacio para que entonces esto ya no sea algo que vaya, digamos, implicar, digamos, un obstáculo, sino volverlo justamente como una oportunidad para acercarnos más y apoyar al otro. Entonces, en el tema de la buena convivencia, claramente es como el escenario ideal para, justamente en este caso, pues el desarrollo de nuestros niños, nuestros adolescentes y, y entender que la buena convivencia y este ambiente que se crea alrededor de la buena convivencia es justamente relacionado directamente con un entorno protector, ¿no? Y un entorno protector es aquel donde se permite que nuestro hijo pueda, digamos que, explorar mucho más sus capacidades, poder expresarse, digamos que de cierta forma sentir que es apoyado y que ante cualquier dificultad que se viva fuera de su entorno familiar, por ejemplo en el colegio, él se pueda sentir, digamos, seguro de expresar qué puede estar pasando. También la importancia de algo pues que es justamente como muy entendido en nuestra sociedad y es el hecho de que en el hogar es donde justamente como que nos equiparan, como que nos preparan con esos principios para nosotros poder como relacionarnos con el mundo. Entonces por eso es tan importante como este tema de nosotros procurar a, a que podamos fortalecer esos espacios en familia para que el niño pueda así y el adolescente y todos en realidad podamos forjar esas herramientas como por ejemplo la buena convivencia, entonces lo que decías, el respeto de la escucha, el poder escucharnos, el aprender a escucharnos, y directamente, por ejemplo, aprender a escuchar al otro y la expresión de sus emociones, de cómo se siente, también de que seamos escuchados. La buena convivencia, en este caso, también es un factor protector por lo mismo, porque es un espacio en donde, digamos que de cierta forma, ejercemos nuestros derechos de una forma casi que ideal, por eso es tan importante. Dentro de eso, como les decía, la buena convivencia obviamente está mediada por pues, herramientas y habilidades como la comunicación, la expresión, por ejemplo, de la personalidad, que el chico pueda, sintiéndose acompañado, cuestionar, digamos, cosas que puede ver en, en la calle, en el colegio,
y que se pueda sentir, digamos, también como apoyado en el aprendizaje en relación con ese mundo exterior, ¿sí? Porque digamos que ese es un tránsito muy importante y es cuando nosotros ya empezamos a salir de nuestro núcleo familiar y empezamos a relacionarnos justamente con otros espacios donde vamos a encontrar que pueden verse reforzados como estas cosas que aprendimos o pueden verse a su vez también cuestionadas. Entonces es ahí donde o eso se refuerza justamente y como que confirmamos la importancia de, por ejemplo, que en nuestro hogar nos enseñen a respetar, por ejemplo, la palabra del otro, cosas como tan simples pero tan esenciales. Entonces es por eso tan importante como nosotros poder justamente identificar dentro de lo que nosotros podemos proveer a nuestros hijos, qué cosas podemos mejorar y qué cosas innegablemente debemos de cuidar dentro de su desarrollo de aprendizaje y obviamente pues de experiencia en la vida. Entonces es por eso también lo importante de, digamos, esta buena convivencia. Y además pues esto es algo que casi conviene y a lo que se debe, digamos, también la evolución de nuestra sociedad. Nosotros somos seres, mejor dicho, sumamente sociales y codependientes a nuestros grupos. Nosotros, si no, digamos, tenemos esta relación social y por eso estamos enfatizando, yo creo que tanto en el tema de la relación con la familia, las relaciones con los demás, las relaciones con nosotros mismos, cómo puede influenciar más allá que en nuestra salud mental directamente, en esos pequeños detalles que justamente alimentan y nutren nuestra salud mental. Entonces, vuelvo a hacer la invitación. Yo sé que a veces es como cuando vamos al médico a un chequeo general del año y de repente el médico nos empieza a decir, no, mira, pues ya tienes hígado graso, tienes diabetes tipo 1, entonces uno se empieza a quedar como, o sea, se siente confrontado, ¿sí? Como que esto es muy fuerte porque yo entonces estoy en una situación de falta, estoy en una situación de enfermedad y me veo confrontado y eso nos incomoda, pero lo importante aquí es más que centrarnos en eso, en que tal vez estamos muy alejados a veces de una situación ideal. Lo digo porque todos yo creo que hemos vivido esa situación de decir como, eh, más que todo cuando crecemos, como que bueno, yo no crecí en un entorno así, ¿no? Y a pesar de ello, pues aprendí como a vivir y a relacionarme conmigo, con los demás, pero si eso hubiera sido diferente, ¿cómo eso hubiera cambiado? Pero a la par es algo que, más allá de poder cambiarlo, es algo que uno ya lo aprende y tal vez lo debe tener eso en cuenta justamente para, digamos que disponerse a justamente como a cambiar desde la comprensión, la paciencia y también entender que obviamente en medio de nosotros ir buscando como alimentar nuestra salud mental, como alimentar nuestras relaciones desde herramientas que nos ayudan a eso, es poder nosotros entender que obviamente en medio de ese proceso vamos a tener altos y bajos, pero que lo importante es que poco a poco logremos como solventar esas herramientas para poder pues mejorar justamente esa relación con los demás y sentirnos, digamos que realizados y satisfacidos y no sentir como tal vez o sea, poder lograr justamente esa plenitud de la que hablamos cuando nos referimos a la salud mental. Entonces yo creo que por eso es tan importante también dejar en claro eso, que, que aunque parezca a veces muy difícil, poco a poco poder ir tratando como de dar cavidad de eso a nuestras vidas. Vale, muchísimas gracias, Laura, y más por hacernos esta invitación, ya que muchas familias nos están viendo. Entonces, también es importante tener en cuenta que la familia juega un papel fundamental, y debido a que este es ese medio donde nos desarrollamos constantemente como personas. Si este medio no nos está ofreciendo esas condiciones adecuadas, lo más probable es que se presenten ciertas consecuencias y nos vamos a ver afectados, como nos decía Laura. Entonces, a continuación, Lorena, no sé si Lorena nos va a hacer unas preguntas. ¿Tiene otras preguntas ahí? Bueno, antes de pasar a Lorena, vamos a leer algunos comentarios que han hecho las familias. Nos dicen por aquí, es verdad, una mente sana se puede lograr muchas cosas y tener una tranquilidad en todo. Sí, es muy importante. Por ahí dice mente sana, cuerpo sano. Sí. Entonces realmente tenemos que ver la salud mental, el cuidado de la mente como un componente del cuerpo.
creo que no podemos desligar la mente del cuerpo, ¿sí? Porque recordemos que generalmente todas las situaciones mentales, ¿sí? O de salud mental tienen un componente mental, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, vamos entonces a pasar a Lorena, ¿sí? Con las preguntas que ella tiene para nuestra psicóloga. Dale, Lorena. Bueno, muchas gracias. Con respecto a lo que está hablando Laura y lo que decían ya ahorita de la importancia que tiene el hogar en nuestra formación, ¿cómo podemos entonces hablar de salud mental en el hogar? ¿Cómo podríamos abordar este tema que, como decía Laura ahora, para muchos es confrontarse y a veces no es tan agradable hablar del tema, ¿cierto? Porque eso implica otros factores. Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud mental en el hogar? Bueno, yo creo que aquí viene otro tema importante y es, por ejemplo, cuando nosotros queremos como tomar esta iniciativa dentro de nuestras familias, a la vez surge la pregunta de, bueno, pero yo tampoco es que sea un experto en salud mental, entonces, ¿cómo puedo llegar a mediar esto dentro de mi hogar, no? Otra cosa es que surge es como este cuestionamiento de, pero es que yo crecí en un entorno totalmente distinto, y a mí nunca, o sea, yo nunca aprendí como pautas para, digamos, tratar eso dentro de mi familia. Entonces yo creo que ahí inicialmente es justamente como romper esa barrera del cuestionamiento, del si somos capaces, de si esto va a funcionar, a la disposición y a intentarlo, sí, a intentarlo desde, como les decía, la paciencia y esa incondicionalidad que podemos encontrar en la familia, como de también querer salir adelante, también en estos aspectos, ¿no? De crecimiento personal y de cuidado con el otro. Entonces, yo creo que para hablar de salud mental en la familia, frente a esta respuesta, yo primero diría que para nosotros entablar estos espacios de diálogo, de, de compartir, de expresión, y también pues de información, que parte pues de recibir una información, la cual les decía que a veces nos confronta, yo creo que primero hay que tratar de como volver a rescatar la base de la relación con nuestras familias, ¿sí? Porque a veces obviamente convivimos con nuestras familias, que era lo que pasaba más que todo al inicio de la pandemia y que también nos colocaba como en estas situaciones de duda y es, compartimos con ellos, pero realmente no compartimos desde tal vez un espacio de desinterés, como de vamos a estar aquí, vamos a disfrutar, vamos a realmente conectarnos. Entonces yo creo que la primera invitación es antes de poder llegar a tener un espacio para hablar de salud mental, es buscar espacios donde volvamos a conectarnos genuinamente con el otro, espacios como de juego, por ejemplo, de recreación, lúdicos con nuestros hijos, para poder como, digamos, justamente como rescatar la base de esa relación y ese vínculo. Y ya una vez podamos como también tener este espacio dentro de nuestra rutina, porque obviamente pues ojalá todo fuera recreación y todo fuera tener estos espacios libres, como les digo, pues darle de pronto un poco de prioridad a tener estos lugares, estos espacios, y cuando ya logremos esto, yo creo que de las mejores formas para hablar de estos temas es buscando material relacionado, ¿sí? Desde documentales, películas, si es el caso de los niños, por ejemplo, pues bueno, cuentos infantiles, canciones infantiles, y ustedes dirán, bueno, pero es que eso uno cómo lo encuentra. Pues ahí ya digamos que uno puede entrar a buscar y uno puede encontrar, pero también sería bueno en este caso pues contar por ejemplo con la ayuda de los psicólogos, que nosotros siempre estamos como pendientes de pronto digamos ese interés, y entonces si ustedes están interesados en tratar el tema de salud mental en su hogar, poder buscar material y mandárselo a alguno de los psicólogos y decir, ve, mira, a mí me gustaría hablar de salud mental con mi familia, ¿será que este material de apoyo me puede servir? Y la idea es poder ver, digamos, una película juntos, un documental juntos sobre salud mental y poder hablar sobre eso, ¿sí? Más allá de ver eso, es, bueno, compartir qué nos llamó la atención, cómo nos sentimos al ver esos documentales, sentimos que tiene similitudes y también diferencias con nuestra realidad, cómo podemos trabajar eso, sí, como ir como familiarizándonos con el tema. Y en la medida de eso, este tipo de actividades donde, digamos,
digamos que es un tipo cineforo, como algunas veces se trataba, o lo hemos tratado cuando trabajamos en la fundación. Es muy importante porque mediante estas actividades también estamos forjando, digamos, el tema del autoconocimiento, ¿no? Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y tú cómo te sentiste cuando vimos este material? Ah, bueno, entonces ahí ya es como, bueno, pensar en cómo me sentí, en cómo, digamos, recibí eso que estoy viendo, y expresarlo es darle una voz a cada uno para que exprese justamente como la impresión que tiene sobre esa información. Entonces, como poco a poco ir tratándolo desde materiales de apoyo y volviendo a la salvedad de lo que les decía de tal vez nosotros no somos expertos, pero podemos buscar recursos. Entonces, es una forma. Ahora bien, hay situaciones particulares donde tal vez ya hay algo muy complejo y hay problemas de raíz con nuestros familiares, y pasa porque a veces uno, digamos, trabaja comunicación asertiva y te dicen, pero es que yo no puedo ni siquiera hablar con mi esposo o ni siquiera puedo hablar con mi hijo. Entonces ahí ya sí, digamos que ya el tema va a tal vez buscar un apoyo más profesional y más particular y personalizado, ¿sí? Me refiero es a que obviamente hay excepciones donde sí podemos como tratar el tema como con esa naturalidad de, bueno, poco a poco ir hablándolo, mientras que va a haber el caso que en otras de nuestras familias vamos a encontrar que ya hay, digamos, problemáticas muy marcadas que justamente están afectando a varias partes de la familia. Entonces, por eso también hay que pensar muy bien como desde dónde estamos nosotros partiendo para poder abordar como ese tema. Entonces, yo creo que esa es como mi respuesta, pero de todas formas, no sé si de pronto Lorena, Steven o Angie quisieran complementar como cuál sería como otra forma o otro medio para hablar de salud mental dentro del hogar. Bueno, pues yo creo que una buena forma de hablar de salud mental es precisamente a través de el comportamiento, ¿no? Creo que a través del ejemplo podemos proyectar, ¿sí? Creo que para poder hablar de salud mental dentro de la familia es importante que haya precisamente esa conciencia, ¿no? Creo que cuando uno adopta esa conciencia acerca de las situaciones que se pueden suscitar a partir de todo este tema, entonces uno realmente empieza a desarrollar acciones en pro precisamente de contribuir a esa salud mental que es tan importante, ¿cierto? Pero pues creería yo que es importante eso, que por ejemplo los padres que son los modeladores de los hijos, los adolescentes, eh, tomen conciencia y que a través de esa conciencia que ellos desarrollen también sus hijos puedan de cierta manera seguir este ejemplo, ¿cierto? Bueno, gracias Laura por tu respuesta. Aquí vamos a hacer un paréntesis como para leer un comentario que nos pareció bastante importante y es el siguiente. Muchos le tienen miedo a hablar de salud mental porque se dirán están locos, pero no, salud mental es cargarse de muchos problemas, tanto personales como familiares, y eso te pone triste y te hace pensar cosas que no se debe en palabras, se cae en depresión. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de este comentario, Laura? Bueno, yo creo que es totalmente cierto y es lo que les decía, digamos que a medida de que iba respondiendo a las preguntas, es que a veces cuando pasa particularmente siento que con la psicología, y es que cuando hablamos de estos distintos temas, como les decía, comunicación asertiva, resolución de conflictos, manejo de estrés, ansiedad, salud mental, a veces es como que lo que les digo es, se siente como tan lejano en algunas situaciones donde, y la gente lo expresa y dice, eh, me encanta la comunicación asertiva, qué bueno poder trabajarlo algún día con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, pero la realidad es otra, es totalmente otra, y como les digo, eso lo confronta a uno a un punto en donde justamente entonces uno siente que es todo lo contrario y que no es posible. Pero entonces yo creo que ahí también rescato algo que dice Steven, y es muchas veces
dentro de esta misma situación pasa algo, y es que dentro de la familia tal vez solamente está como una persona que se da cuenta del problema, y al darse cuenta del problema y ver que las otras personas no lo están detallando, digamos que se puede cargar y puede recaer como esa sensación justamente como de frustración y desesperanza, como listo, yo estoy viendo esto no debería de ser así, pero a la final nadie más está a disposición o tiene la iniciativa de reconocer que esto es un problema y de que lo tenemos que trabajar. Entonces, por eso mencionaba de que la buena convivencia es importante, la comunicación es importante, y son, digamos que pilares esenciales, son factores de protección, pero muchas veces no están. Entonces, más allá de poder hablar de salud mental, justamente como les decía, es poder reconocer nuestros casos particulares dentro de nuestra historia, nuestra familia, porque obviamente varía muchísimo dependiendo de cada familia. Cada familia, digamos, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero la idea es como poder también, de ese mismo modo, si estamos reconociendo ese problema, digamos que es un problema que tiene ya un carácter de dificultad alto, entonces ya en ese caso no es tanto, o sea, sí es hablar de salud mental, pero ya también desde un acompañamiento mucho más profesional, sí, entender que a veces, aunque quisiéramos, obviamente sí va a ser mucho más difícil, digamos, poder justamente como tomar conciencia familiar de lo que está pasando. Entonces ahí es donde nosotros debemos de también entender de que desde nuestro alcance, como dice el comentario, es casi que desolador porque te das cuenta de que eso está mal y eso te hace sentir peor. Pero entonces ahí es donde nosotros debemos de entender que aunque queramos, muchas veces no va a estar a nuestro alcance, y por eso necesitamos buscar ayuda profesional en este caso. Y puede que pase el tiempo y no la busquemos, y, y puede que las cosas mejoren por sí solas o pueden que no mejoren, pero va a llegar el punto donde es necesario reconocer que pedir ayuda justamente no está mal, buscar apoyo no está mal, y no importa si somos hombres, mujeres, niños, adultos mayores, siempre en algún momento nosotros vamos a querer y necesitar y desear ese apoyo. Entonces, en esto hago un especial énfasis porque en su momento pues yo trabajé en la fundación, y es el hecho de que aprovechen la oportunidad del acceso a el servicio que uno puede brindar como psicólogo. Tal vez uno no puede solucionar, digamos, todo de raíz, pero sí es un espacio el cual puede ser provechoso en la medida de que uno lo quiera aprovechar. Entonces yo creo que sí, la respuesta es eso, es muy complejo justamente también ser el que se da cuenta de esas cosas y que recaiga en uno tal vez el peso también de cómo hago para que los demás comprendan la situación y nos unamos para salir de esto, pero es ahí también donde nosotros debemos de reconocer nuestro propio alcance y pues buscar ayuda desde los recursos que tengamos. Entonces yo creo que sí, ese comentario es muy importante porque es la realidad de muchos cuando escuchamos estos temas, realmente es así, pero la invitación es a que podamos justamente como entonces buscar como alternativas de solución a eso, teniendo en cuenta lo que tengamos al alcance. Gracias, Laura. La verdad que es muy importante lo que tú dices, o sea, es buscar apoyo, ¿sí? No dejarnos como, eh, a veces nos cegamos y como que no vemos más allá y no buscamos ayuda cuando la tenemos, pues como tú decías, en la fundación podemos buscar apoyo de los psicólogos o de algún familiar también. Laura, aquí alguien escribió, bueno, hizo como un comentario y dice lo siguiente, que tiene una situación compleja y que pues le sucede algo muy preocupante, que no puede tener una buena comunicación con su hija, la mayor, y quiere que le ayuden con esto. ¿Qué estrategias o qué le podríamos decir a esta persona que no logra tener esa comunicación con su hija? Bueno, digamos que ese es un caso obviamente muy particular, y deben haber muchos más detalles que, digamos, son necesarios conocer, pero digamos que desde la información que tenemos en el momento,
Y volviendo al tema, por ejemplo, de la falta de comunicación y nosotros cómo establecer espacios de comunicación seguros, qué es eso, qué significa, es también entender que nosotros a veces, digamos que en nuestro desarrollo en la infancia, tal vez tampoco tuvimos como esa capacidad justamente de como forjar esa comunicación. Sí, yo creo que a todos nos cuesta en algún momento comunicar algo que nos incomoda, que queremos cambiar, y pasa muy frecuente, y yo creo que hay una estrategia, eh, podría ser, por ejemplo, el hecho de escribir, ¿sí? Como poder escribir justamente como cómo se está sintiendo frente a la situación, qué está pasando, qué quisiera que cambiara, y también como abrir un espacio a un acuerdo, ¿sí? Entonces, el tema de la escritura me parece que es una forma también como de desahogar justamente, pero de una forma, digamos que más, no sé si decirlo controlada, porque a veces lo que pasa es que muchas veces la gente intenta establecer espacios de comunicación asertiva, segura, pero en algún punto llega el momento donde la emoción, digamos que puede ganar, y ahí empieza entonces la discusión, y lo que se había logrado hacer, pues simplemente se sale de control, porque entonces empezamos a hablar desde nuestra emoción y empieza ya a volverse una discusión. Entonces por eso el tema de la escritura como que nos da esa salvedad de, de tú poder expresarlo sin verte tal vez interrumpido en el momento, ¿sí? Porque obviamente volvemos a resaltar que efectivamente es algo que no de la noche a la mañana no cambia. Entonces como que una de las alternativas es eso, es como poder escribir una carta y dársela a esa persona, y que esa persona también te pueda, digamos, responder, y como que de esa forma ir abriendo como ese intercambio de expresión de las emociones entre ambas, ¿sí? Porque también pues justamente lo que también mencionaba ayer un momento, y es nosotros a veces estamos es queriendo que nos escuchen, pero sin escuchar al otro. Entonces, el tema de la escritura como que permite esa, como que uno pueda realmente como desarrollar eso, y obviamente ya pues cuando tú entregas esa carta, la persona también muy detenidamente va a poder leerlo sin, digamos, entrar tal vez en ese choque en el momento, y pues obviamente esperando que eso no es que toda la vida te vas a quedar escribiéndole cartas a la persona, sino poco a poco ir logrando como que esa persona pueda lograr comprender como que qué es lo que está pasando, y también pueda expresarlo sin que caigamos en una discusión, ¿sí? Porque es normalmente lo que pasa cuando queremos comunicar y expresar nuestras emociones. Cuando escuchamos al otro, ya de por sí también está en nosotros despertando esa emoción también de respuesta. Entonces el escribir es como una forma de contener eso dentro de ese espacio donde no vas a estar interrumpido, y donde dentro de la persona va a leer la carta también a su ritmo, y eso que le escribiste, y también pues obviamente digamos que procesándolo. Entonces yo creo que esa es como que una respuesta que puedo dar en este espacio, pero realmente yo creo que lo más importante es justamente como poder entablar un espacio de acompañamiento, en donde digamos que pueda haber, más allá que un trabajo directo con la persona con la que tenemos el conflicto, también poder como ser escuchados por otra persona, en este caso pues un profesional como un psicólogo, para digamos que poder de cierta forma como preparar lo que queremos expresar, y que la otra persona también se vea en un proceso de acompañamiento para justamente como que lograr reconocer también cómo podemos mejorar, para llegar entonces a establecer entonces un diálogo que no tenga que ser mediado por un tercero, sino entre ambos. Pero primero yo creo que hay que hacer un trabajo pues personal de parte y parte. Igual yo creo que pasa en muchas situaciones, ¿sí? No solamente en ese caso, y también es muy importante pues y muy especial que lo pueda compartir en este espacio. Entonces sí, como que lo primero sería o escribir, si de pronto en este momento no quiere buscar apoyo todavía de un psicólogo o un acompañamiento de orientación de escucha, pues acudir a escribir, a la escritura, y si no, pues si puede, que puedan entablar entonces un proceso de orientación con alguno de los psicólogos de la fundación.
Muchas gracias, Laura. Bueno, quiero hacer como un comentario, ¿sí? Con respecto a lo que tú dices, me parece importante. Creo que el tema de la comunicación entre un hijo adolescente y un padre a veces se ve precisamente afectada por muchas variables, ¿no? Y eso es muy común, ¿sí? Pero creo que algo que funciona es precisamente el tema de la validación, ¿sí? Generalmente escuchamos para dar respuestas, ¿sí? Pero de pronto no nos tomamos el momento de hacer un proceso de escucha activa, como de entender la situación, de realmente validar las emociones que se puedan suscitar en medio de ese proceso comunicativo, ¿cierto? Entonces creo que a veces el adolescente se resiste un poco a comunicarse con sus padres es precisamente por el miedo a recibir algún tipo de señalamiento, algún tipo de juicio, algún tipo de crítica, ¿cierto? Más bien piensa es como en la reacción que va a tener el padre, ¿cierto? Pero creo que si como padres validamos, ¿sí? Las emociones de nuestros hijos, hacemos procesos de escucha activa, ¿sí? No siempre hay que generar respuestas, porque recordemos que no siempre se necesita una respuesta. A veces el chico solamente quiere que lo escuchemos, que comprendamos su situación, ¿cierto? Entonces es algo que también quisiera pues aportarle a esta madre. Bueno, la comunidad ya está activa en el chat. Por acá tenemos otra pregunta que queremos hacerte, Laura, y nos dice así: ¿por qué a los adolescentes nos da tan duro la separación de nuestros padres y nos afecta emocionalmente? ¿Qué podríamos decirle a este adolescente con respecto a la pregunta que tiene? Bueno, yo creo que es un tema bastante complejo, porque digamos que tiene que ver con el duelo también que nosotros hacemos justamente como de la idealización, como de nuestra propia historia familiar también, ¿no? De la historia de nuestros padres, y que muchas veces pasa que cuando nosotros partimos de una construcción de qué es el amor, qué es, digamos, relaciones de pareja, justamente lo construimos como tal vez basándonos un poco lo que evidenciamos en nuestros padres, en la relación de nuestros padres. A veces sucede que es desde ahí, y puede ser que también, como digo, es como un duelo, como a una idea que pues que uno tal vez no contempla de esa forma, como que en algún momento eso va a pasar, y que a la final eso atenta también como al significado de la familia, ¿no? Entonces yo creo que eso también se ve mediado, y se va a ver muy influenciado por cómo se está dando esa separación, ¿no? Porque aquí también hay un tema muy importante, y es que lo que mencionaba hace un rato, y es, nosotros podemos ser, digamos, nuestros padres y yo hijo, pero los padres también son pareja, ¿no? Entonces a veces nosotros como que sentimos que tenemos una responsabilidad tal vez entre eso, pero la realidad es que como que la relación de pareja es un poco tal vez aparte de lo que conviene a, digamos, a la familia como tal. No sé si me hago entender, pero es como, es un duelo que nosotros no podemos dejar a un lado, el tema como de la separación, y de que sentimos que inevitablemente eso va a, digamos, afectar en la configuración de nuestra familia. Pero por eso es tan importante que nosotros como padres, cuando pues tenemos que vivir este proceso, ¿no? Pues de separación, podamos justamente brindar el apoyo necesario a nuestros hijos para que puedan comprender que la situación es ajena como a su responsabilidad, y que se puedan sentir amados y queridos fuera de esa relación de pareja que tal vez no funcionó, y que entiendan pues que eso no va a cambiar la forma en la cual ellos, digamos, que se quieren, se aman y se corresponden, digamos, ese amor filial de familia. Entonces, por eso yo creo que
Es muy importante lo que les decía de poder acompañar a nuestros hijos en ese proceso, aunque es difícil porque obviamente si nos estamos separando, estamos haciendo esta ruptura, eh, obviamente vamos también a estar en un momento en el cual va a ser muy difícil como voltear la mirada hacia nuestros hijos, pero yo creo que eso no es que lo vaya a facilitar, pero sí ayuda mucho a que justamente los hijos, pues en este caso, no sientan que de pronto está o se sientan como en medio de una responsabilidad. Y también es muy importante dejar como en claro eso, ¿no? Que cuando se dan estas situaciones de separamientos, de divorcios, etcétera, hay que entender que hay que dar como ese apoyo a los hijos, ¿sí? Porque obviamente en medio de eso, pues es como un espectador activo dentro de la situación, ¿sí? El cual tampoco es que pueda hacer mucho por la situación, pero sí la va a sentir y la va a sentir inclusive de una forma muy aguda. Entonces, eso, pues primero, el hecho de que yo creo que es una situación no deseada, por eso es tan compleja, pero también eso se va a ver influenciado por cómo los padres también están mediando esa situación con el hijo y le están dando a entender la situación, ¿no? Porque a veces también encontramos que pues ahí ya empiezan a ver como estos disgustos y empiezan a ver como estos discursos en contra del otro y eso como que dificulta todo un poco más. Entonces, pues yo creo que esa es como la respuesta que puedo dar en este momento, pues siendo claramente pues muy respetuosa y con pues la poca información como que puedo tener en este momento. Ok, Laura. Bueno, y creo yo que aquí la familia puede convertirse para este adolescente y no solamente para él, sino para todos aquellos que de pronto están pasando por una situación como esta, puede convertirse en una red de apoyo, ¿no? Creo que la familia es una red de apoyo, ¿sí? Creo que muchas de las situaciones que vivimos las hemos podido sobrellevar precisamente porque tenemos ese apoyo de nuestras familias, ¿no? Que es algo también supremamente importante en este aspecto. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando el espacio, ¿cierto, Laura? Pero pues creo que Lorena tiene una pregunta para ti. Dale, compañera. Bueno, creo que la compañera no está, creo que puede estar teniendo fallas. Bueno, listo, entonces yo voy a hacer la pregunta, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué estrategias o qué herramientas puedes darles tú a la comunidad, a los que están viendo este en vivo, eh, para cuidar su salud mental? O sea, qué estrategias, qué elementos, qué podemos decirle a esa comunidad que realmente siente responsabilidad con respecto al cuidado de su salud mental y aquellos que de pronto no lo tienen, no porque no lo quieran, sino porque de pronto hay desconocimiento. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Bueno, yo creo que rescatando un poco el tema con el cual iniciamos y podemos concluir, es primero que todo pues reconocer justamente como esas múltiples causas o puntos de partida desde los cuales también se influencia nuestra salud mental, ¿no? Entonces, en primera instancia, como también ya lo habíamos mencionado, creo que Steven lo había dicho, nosotros somos seres que estamos interconectados entre nuestro pues, cuerpo, nuestro aspecto físico y nuestro aspecto intelectual, pues, nuestra mente en este caso. Entonces yo creo que primero que nada, eh, también cuidar mucho de nuestra salud física, eso en sentido de, por ejemplo, establecer rutinas donde obviamente pues vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, pero también dar prioridad, por ejemplo, al tema de una alimentación, digamos, organizada
también, por ejemplo, cumplir con horarios de sueño. Esto es sumamente importante porque el sueño es justamente donde, bueno, el momento de descanso es donde nosotros recuperamos nuestro cuerpo de todo el trabajo del día. Entonces es sumamente importante poder tener, digamos, estos hábitos bien establecidos. También establecer rutinas justamente fuera de nuestras responsabilidades, espacios dentro de nuestra rutina donde podamos tener espacios de aprendizaje y también de recreación, ¿sí? Por ejemplo, practicar deportes, aprender cosas nuevas. Eso nos ayuda a mantenernos activos también, mantener nuestro cerebro, digamos, en una actividad justamente de aprendizaje, de también, digamos, obviamente recreación, o sea, que sean actividades que sean afín de nuestros gustos, pero también que nos aporten como ese valor de, digamos, aprendizaje y de beneficio, pues ya, digamos, como tal, funcional, más allá de por mero gusto o pasión. Por otra parte, lo que hablamos ahorita que es supremamente importante, el tema de reconocer nuestra red de apoyo y poder pues y procurar a que como familias podamos justamente ser esa red de apoyo principal, o sea, poder identificar eh, con quién puedo hablar, digamos, de lo que quisiera hablar, en qué momento puedo hacerlo, pero contar como con esa red de apoyo y tener claro como esas personas en las cuales pues yo puedo, digamos, que tener justamente esa validación, esos momentos de escucha. Entonces eso es supremamente importante y yo creo que por eso le damos un especial énfasis en este espacio, ¿no? De ese mismo modo, que también digamos que lograr identificar en qué medida, por ejemplo, en los espacios como el trabajo, se pueden estar viendo como situaciones las cuales no están favoreciendo a mi bienestar mental, ¿no? A nuestra salud mental. Entonces, a veces cuando nos sobreexigimos también, cómo nos estamos viendo afectados por eso. Entonces, yo creo que otra estrategia es tratar de, en la semana, lograr como hacer un seguimiento de cómo nos hemos sentido, ¿sí? Esto digamos que nos ayuda mucho a estar, digamos, prevenidos de que, digamos, nos pueda pasar algo, eh, o no que nos pueda pasar algo, sino que eso, digamos, que trascienda o pueda como superar nuestra capacidad de reacción en el momento. Entonces, como les decía, si es el fin de semana y trabajamos mucho durante la semana, entonces tomar acción de, listo, el día de hoy voy a descansar, me voy a dar un espacio para mí, eh, tratar siempre de identificar eso también, establecer límites como dentro de esos espacios, ¿sí? No sé, por ejemplo, vuelvo y les menciono lo del trabajo, pues tratar como de entender y identificar qué situaciones pueden estar favoreciéndonos o no a ese mantenimiento de la salud mental, así como, por ejemplo, relaciones, a veces pasa que, no sé, nosotros queremos mucho a un amigo, pero resulta que este amigo nos mantiene haciendo ciertos comentarios que nos incomodan y no sabemos cómo comunicarlo o lo hemos comunicado ya, pero esta persona como que no tiene en cuenta eso que le decimos. Entonces también tomar decisiones frente a eso, ¿sí? Como hasta dónde es bueno que yo, digamos, pueda tener esta relación con esta persona, o sea, no solamente una relación, digamos, que amorosa, sino también hay relaciones, digamos, que de amistades que nos pueden también como estar afectando en ese sentido, ¿no? Eso es un ejemplo, no significa pues que vamos a dejar de ser amigos de las personas, pero sí es un ejemplo para aprender como a entender que hay muchas cosas que pueden estar, digamos, influenciando en nuestra salud, en nuestra tranquilidad. Entonces, yo creo que esa estrategia es muy importante y es poder hacer un seguimiento de cómo estuvimos en la semana, cómo nos sentimos, si nos sentimos mal, qué fue eso que nos hizo sentir mal, eh, cómo fue que, digamos, llegué a sentirme así, cómo se me vio afectado. Entonces, eso es supremamente importante. Fuera de eso, yo creo que el tema, por ejemplo, de la respiración, de tratar de realizar ejercicios de respiración consciente, que eso lo encontramos hoy en día, pues se encuentra muchísimo en internet como guías de cómo realizar respiración consciente poco a poco. Tampoco es que de la noche a la mañana vamos a empezar pues a meditar, pero sí tal vez darse espacios
para realizar este tipo de prácticas que son supremamente beneficiosas, como también otras, como por ejemplo no necesariamente hacer respiración consciente, sino por ejemplo darte un paseo caminando en medio de la naturaleza, o darte un buen baño. Ese tipo de cosas son supremamente importantes, aunque parezcan pues muy sencillas. Entonces yo creo que esos son algunos de las estrategias, lo que les decía, establecer una rutina, pero dentro de esa rutina priorizar también el descanso, una buena alimentación, poder activar la red de apoyo, tener en cuenta nuestra red de apoyo, o sea, buscar ayuda, no tener miedo ni pena de buscar ayuda, porque todos en la vida necesitamos en algún momento de ayuda. Y lo que les decía de también como poder en medio de la rutina, aparte del descanso, también establecer o buscar vincularse a actividades de ocio, pero que a la vez también nos beneficien en cierto sentido para forjar habilidades. Entonces yo creo que esas son algunas de las recomendaciones. También en su momento, si se puede, como les decía, acudir a acompañamiento psicológico, así no tengamos, sintamos que no tengamos problemas o algo. Digamos que puede ser beneficioso también poder tener un acompañamiento y un punto de vista pues profesional de posiblemente cómo estamos, ¿no? Entonces eso también, como tratar de acudir, como les decía, a promover más la cultura de cuidado, también estar muy pendientes de nuestra salud física. Entonces yo creo que esas son algunas de las estrategias. No sé si de pronto quieran complementar un poco los psicólogos. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Es verdad, es necesario esa autoevaluación para poder empezar a generar ese plan de poner en práctica esas estrategias, de saber qué nos sirve, qué nos puede hacer ese provecho. Entonces, te agradecemos muchísimo, Laura, por este espacio, por brindarnos de tu conocimiento, por brindarnos tu tiempo. Esperamos que la comunidad haya estado muy atenta, haya estado tomando notas y todo esto les haya generado un conocimiento significativo, un aprendizaje muy significativo, que podamos empezar a poner en práctica todos estos elementos que tú nos has brindado. Así que muchísimas gracias, Laura, por este tiempo, ¿vale? Y también a la comunidad, a todos los que participaron, a los que estuvieron ahí pendientes con sus preguntas, a los que nos estuvieron enviando sus comentarios, muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, como les decía, para mí es muy especial poder volver a seguir aprendiendo juntos, porque efectivamente no es que nosotros, digamos, tengamos verdades absolutas, sino que a la medida de que vamos relacionándonos con nosotros, también vamos aprendiendo un montón. Entonces, agradecerles también a todos por la disposición de su tiempo, su espacio, y darles mucho ánimo para que podamos seguir cuidándonos los unos a los otros, y que vayamos rompiendo como esos tabús, esas barreras que creemos que a veces las cosas son inalcanzables, pero que poco a poco, con dedicación, con paciencia y amor, podemos ir viendo resultados en la medida de lo que lo queramos, y también dentro de lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Y también, como les decía, importante en situaciones donde lo sintamos, siempre buscar apoyo y no sentir miedo a la búsqueda de ese apoyo. Así es, Laura. Muchísimas gracias y esperamos poder tener otro espacio también para generar conocimientos. Muchísimas gracias, Laura, que estés bien. A ustedes muchos saludos, y nada, agradecerles finalmente de nuevo por escuchar y por estar ahí conectados. Ok, Laura, muchas Vale. gracias. Fue muy grato tenerte aquí en este espacio. Entonces,